Aston Martin planea mejoras muy importantes de cara al final de la temporada 2023 y lo hacen con un objetivo muy importante, 2024. Comenzamos. Y es que sí, en este vídeo vamos a analizar dos reportajes muy interesantes que han salido y que comentan todo esto de una forma muy interesante. Primero de todo, vamos a comentar el artículo que ha salido de motor.es, escrito por José Manuel Zápico, también conocido en redes sociales como Virutas de Goma, un periodista con el que he tenido el enorme orgullo de colaborar. De hecho, en el documental que hice sobre Mercedes, la era de plata, pues salió, ¿no? Colaboró este periodista, es bastante reputado, es bastante prestigioso y ha escrito un artículo explicando cuál cree que son los motivos principales que han hecho llegar a Aston Martin a la situación a la que está y qué es lo que podemos esperar de ellos de cara al futuro cercano. Bien, vamos a empezar por lo primero, y es que asegura que la eficiencia aerodinámica comenzará en el año 2024 con un coche nacido por Dan Fallows desde cero, sin el peso de un concepto anterior. Y es que, para quien no lo sepa, Dan Fallows se unió a Aston Martin a mediados del año 2022. A mediados del año 2022, evidentemente, ya estaba en desarrollo el AMR23. Dan Fallows, Eric Blandin, Luca Fabriato, todos los ingenieros que se han ido uniendo a lo largo de 2022 o a lo largo de estos últimos 15 meses, lo que hicieron fue poder reparar algunas de las fugas, algunos de los problemas principales de la MR23, haciéndolo un coche bastante decente como el que tuvimos a inicio de temporada. Sin embargo, no pudieron centrarse y no pudieron desarrollar un monoplaza desde cero con el concepto que ellos verdaderamente querían. Es por ello por lo que será el de 2024, el AMR24, el primer monoplaza al 100% fabricado, diseñado por Dan Fallows. Así que eso es muy pero que muy importante. Como también mencionan en el artículo, en los últimos 15 meses Aston Martin ha fichado muchísimo personal, sobre todo del equipo Mercedes y del equipo Red Bull. Cuando llegaron todos estos, alrededor del verano de 2022, el concepto básico del coche actual ya estaba bastante avanzado. Cambiarlo todo y crear algo diferente supondría gastos, tiempo y plantearía ciertas dudas ante la reducción de plazos. Lo lógico es que todo este personal ayude al desarrollo del auto actual, pero pues pongan la mayor parte de su trabajo en el coche de 2024. Bien, esto, como digo, me parece muy importante. Es lo que os he dicho, que sí que es cierto que ayudaron en el coche de 2023, pero la mayoría de cosas, lo más importante, en teoría lo deberíamos de ver en el año 2024. Y es que, como digo, tal y como mencionan aquí, ayudaron, sí, pero su huella real comenzará a tomar forma el próximo año. Todos los que llegaron trajeron muchas soluciones capaces de reparar un coche, pero no de modificar sus conceptos básicos. El coche cambió de piel, pero no mutó para convertirse en un coche diferente. El coche tiene las mismas debilidades que el año pasado, y es algo que hemos podido ver. Y es que sí que es cierto que al principio vivíamos esa especie de luna de miel dulce con Aston Martin, pero en el momento en el que han llegado el resto de monoplazas y Aston Martin empezó a bajar, hemos podido observar que han empezado a ir bien y a ir mal en exactamente los mismos circuitos que el año pasado. Hasta el propio Fernando lo comentaba. De hecho, hicieron una salida increíble en Japón el año pasado, y este año los Aston Martin han vuelto a hacer una salida increíble en Japón. Por eso digo, parece que Aston Martin presenta las mismas fortalezas y debilidades que el año pasado ahora mismo. Lo que demuestra evidentemente que no es un coche 100% creado todavía por los nuevos fichajes. Bueno, chicos, atención a la pedazo de camiseta, en este caso de Gallá,
que tengo del Valencia, y es que, como sabéis, los chicos de Fútbol UFO y yo tenemos una colaboración en la que si compráis cualquiera de sus camisetas en su página web, que tendréis el link en la descripción, obtendréis un 8% de descuento. El código de descuento es KIMI. Podéis comprar desde camisetas de fútbol, de la liga, de clubes, de diferentes selecciones internacionales, también podéis comprar de NBA y evidentemente podéis comprar de Fórmula 1, de Aston Martin, Red Bull, Ferrari, de cualquier equipo actual de Fórmula 1, así como también de equipos antiguos y que ya no existen, como por ejemplo Toyota o Renault, así que muy atentos también a eso. Así que nada, ya sabéis, si queréis comprar alguna camiseta, Fútbol UFO es vuestra página y con el código KIMI recibiréis un 8% de descuento, por lo que las camisetas, que ya de por sí son baratas y de una calidad muy pero que muy buena, los serán aún más. Los envíos son también relativamente rápidos, así que nada, 100% recomendada la página, chicos, link en la descripción. Y ahora sí que sí, continuamos con el vídeo. El AMR23 falla solamente en las curvas rápidas, donde no genera la carga aerodinámica deseada, y en las rectas es lento, donde una aerodinámica favorable podría ayudar, ya sabemos, para reducir el drag, que es lo más importante. Después de que las caídas de Stroll, el suelo de su coche quedó expuesto y estaba claro que era muy simple y muy mal trabajado en comparación con el del equipo Red Bull, que parecía un laberinto. Más de la mitad de la carga aerodinámica de los coches actuales proviene de esa área y la simplicidad a menudo no los lleva muy lejos. Esto evidentemente lo que trata de explicar es que mientras que en el resto de coches parece que la velocidad viene de parte del fondo plano, en Aston Martin esto no ocurre, y es que el fondo plano del coche era bastante básico, lo que daba a entender también que no había sido todavía muy desarrollado por Dan Fallows. Como dicen, todo esto apunta a que el tren delantero y su dinámica son los principales objetivos aerodinámicos de la MR23. Parece que a los técnicos de Red Bull se les ocurrió una serie de ideas e indicaciones a la hora de atacar el tren delantero del coche: descensos, durezas, ángulos excesivos en la apertura de ruedas, etc. Todo esto unido a un tren delantero muy asentado hacía de la MR23 además un coche muy típico del gusto de Fernando Alonso, con mucha carga delante, muy firme, muy fiable y con una parte trasera más flotante que él prefería ocupar de poner. Se ocupaba, mejor dicho, de ponerlo mucho más allá de donde realmente merecía estar. Es decir, básicamente Fernando se ha sentido extremadamente cómodo con este coche. De hecho, hemos visto mensajes como "This is a lovely car to drive", ¿no? Este coche es muy agradable de conducir. Se ha sentido en casi todo momento muy cómodo con el coche, y también tendría que estar un poco pues influenciado por ello, ¿no? Y evidentemente el artículo continúa, y es que aseguran que con la normativa actual esa enorme carga aerodinámica proviene de los bajos del coche. Es fundamental poder mantener una altura constante con la pista, y no solo eso, sino también es importante adaptarse a diferentes asperezas, baches, asfalto y variaciones de una pista a otra. Cuando el monoplaza no está perfectamente alineado, se puede producir el mismo efecto ventanilla. Las alturas son inamovibles, pero puedes tocar todos los ajustes que afectan a la cinemática de la suspensión delantera y trasera, y aquí el AMR23 acertó. El problema para Aston Martin, y matizan que es puramente teórico, es que las alturas, caídas y el rendimiento dinámico del chasis son realmente adecuados para el Red Bull para el que fue desarrollado, pero no para las aerodinámicas del piso superior. Según han cambiado piezas y añadido mejoras, han sido elementos que en lugar de ayudar a conseguir este efecto, parecen haberlo estropeado. Es decir, lo que se da a entender en este artículo es que Aston Martin nació con la fortaleza en el tren delantero. El tren delantero era muy similar al de Red Bull porque los que lo diseñaron seguramente venían de Red Bull, venían del equipo Red Bull, como por ejemplo Dan Fallows, y a lo mejor fue uno de esos parches que metieron para el Aston Martin de este año. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que metes mejoras te puedes cargar ese efecto del tren delantero, y por ende el coche ha ido perdiendo también bastante velocidad conforme avanzaban los grandes premios. Es muy importante destacar que Aston Martin de verdad parece muy centrado en el año 2024. El propio Fernando dijo ya en Silverstone, estamos hablando aún de verano, que una sesión de libres completa la dedicaron de cara para pensar ya en el año 2024, y han dado a entender señales
que dan a entender que Aston Martin ya está centrado en el año 2024, aunque no lo digan en voz alta. Y sí que es cierto que las declaraciones que os voy a leer ahora, o mejor dicho, el artículo que os voy a leer ahora, da también a entender esto. Y es que el portal Amus, un portal alemán muy prestigioso, os he hablado muchas veces de él, comentan que Aston Martin hacia final de temporada realizará grandes mejoras, que estas mejoras les ayudarán a probar cosas para el coche de 2024 y si lo que están construyendo en ese coche es lo correcto. Han comprendido, aseguran cuáles son sus puntos débiles y confían en arreglarlos. Es decir, puede y solamente puede que algunas partes, algunas de las piezas del AMR24 podamos verlas en el AMR23 de cara a final de temporada para ver cómo se comporta el coche y bueno, para al fin y al cabo, en vez de tener que esperarse a utilizar un túnel de viento que encima no es ni propio, es de Mercedes, pues qué mejor que utilizar las pistas, ¿no? Las últimas pistas de la temporada como túnel de viento natural para comprobar si realmente las piezas funcionan y ver si están realmente en un camino correcto, en un camino acertado de desarrollo. Por lo tanto, el paquete de mejoras que se espera para México, ya confirmado también, por ejemplo, por Lobato, por Carlos Miquel y por otros periodistas de Fórmula 1 bastante prestigiosos, el paquete de mejoras de México podría ser muy pero que muy importante y relevante, ya no solo de cara a este final de temporada, sino también de cara a la temporada 2024. El objetivo de Aston Martin, evidentemente, es quedar cuartos, quedar por delante de McLaren, que McLaren no les adelante, y también evidentemente centrarse ya en el objetivo de el 2024 y ver si estas piezas de verdad les hacen intuir que el coche del año que viene puede ser un muy buen coche. Ellos aseguran que se ven con la capacidad de dar otro salto cualitativo como el que dieron a inicios de este año, el año que viene, y esta vez con un coche 100% desarrollado por Dan Fallows, lo que evidentemente debería de ayudar a que sea mucho más sencillo de evolucionar, porque no habría ninguna pieza imitada, simplemente sería un monoplaza que si es bueno desde el principio, el propio creador, que es Dan Fallows, estaría con ellos para ayudarles a seguir evolucionándolo. Por lo tanto, esto es muy pero que muy importante. También es muy importante que creo que es a finales de este año cuando se estrena el túnel de viento propio de Aston Martin. Hasta ahora están utilizando el de Mercedes y tan solo lo pueden utilizar los fines de semana. Por lo tanto, no han podido maximizar mucho esas horas de túnel de viento. Así que es muy importante que inauguren ese túnel de viento porque, como digo, puede ser un salto cualitativo también muy grande. Solo os pongo un ejemplo. Y es que McLaren inauguró su túnel de viento a inicios de esta temporada. El resultado ya lo habéis visto. Dicho esto, como siempre, yo ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado la información. Mi nombre es KimiF1 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.